Martín Schoig es un exodálite, vive actualmente en Alemania, es autor de un blog muy importante que se llama Las Líneas Torcidas. Se trata del blog más especializado sobre el caso Sodalicio. Si alguien sabe sobre el caso Sodalicio, esa persona es Martín Schoig. Martín Schoig fue reconocido como víctima por parte de la primera comisión que fue convocada por el propio Sodalicio de Vida Cristiana para evaluar qué cosa era lo que había pasado dentro de la institución. Y esta primera comisión que actuó ad honorem, a diferencia de la segunda que fue rentada por el Sodalicio y por supuesto evacuó un informe de acuerdo a los intereses y conveniencias de esta organización católica. Vuelvo al tema de la primera comisión. Esa comisión declaró como víctima a Martín Schoig. Sin embargo, luego, en el proceso de la segunda comisión, la financiada por el Sodalicio, a Martín lo excluyeron, lo eyectaron, lo discriminaron, lo sacaron a la mala. ¿Por qué? Porque fue el único exodálite que señaló al cura Jaime Bertel de una situación que se podría denominar de acoso sexual o de claras y evidentes connotaciones sexuales. Eso está narrado en Mitad Monjes, Mitad Soldados, en el propio blog de Martín reiteradas veces. Nada. Pasamos a la siguiente entrevista del día de hoy, dedicada íntegramente al testimonio de Martín Schoig. Vamos, Pato, con la entrevista. Hoy vamos a conversar con Martín Schoig. Martín Schoig vive en Alemania, es autor del blog Las Líneas Torcidas, que es el portal más especializado sobre el Sodalicium Christiane Vitae. Martín, bienvenido al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, hablemos del Sodalicio. ¿Ah? Sí, ¿Cómo te, hablemos de la experiencia. ¿Cómo te captaron, Martín? Bueno, eh, me parece que fue antes que te captaran a ti. Sí, claro, mucho antes. Fue en el año 78. ¿Ya? A Ahora, mí ¿qué me captan pasaba? en el 80. Este, pero en el 78 todavía no existían las comunidades. El Mm. Sodalicio eran un grupo de muchachos bohemios que se dedicaban a tratar de vivir una fe cristiana, pero que se dedicaban pues a salir, a tener reuniones, y verdaderamente también hacíamos locuras en esa época, ¿no? Que era lo que más me atrajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba, no? Curiosamente, eh, para entrar a Solís yo no fui invitado específicamente a una reunión de una agrupación mariana, que son estos grupos en los cuales reunían a los chicos y buscaban ahí a sus vocaciones. Uh-huh. Sino que a mí me invitaron a un concierto de rock progresivo que se iba a realizar en el auditorio de la Municipalidad de San Isidro en el Olivar. ¿Ya? Entonces tú dices, bacán, rock progresivo, o sea, que era la música que a mí me gustaba. Pero antes de haber una reunión en mi casa, me dijo Felipe Gastelumendi, un chico de Santa María, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos a su casa, ¿ya? ¿Tú estabas en el colegio y tenías cuántos años? Bueno, yo estaba en el colegio Humboldt y tenía 14 años. Ya Felipe Gastelumendi lo conocía de la playa, del Club Regatas. Y fue invitado junto con Miguel Salazar, que era un amigo de esa época que había
vivido en Argentina con sus padres y había regresado hace poco al Perú. Entonces fuimos a esta reunión, ¿no? Y fue lo más curioso, ¿no? Porque decían, va a haber una reunión, ya, bacán, pues, ¿qué será la reunión? ¿Ya? Y en ese momento estaban viendo pues una revista Penthouse todo el mundo, ¿no? Que te la tenían ahí en la mesa de noche, ¿no? Hasta que dijeron, oye, ya está llegando, guarda. Metieron la revista de Penthouse otra vez en el cajón, ¿no? Entonces, llegó pues un hombre barbado, acompañado de otro hombre barbado, también parecía más joven, ¿no? Eran José Ambrosic y Rafa Martínez. No sé quién es Rafa Martínez. Bueno, Rafa Martínez fue el que nos fue convenciendo, eso es lo que nos fue haciendo el apostolado, y ese mismo año se largó el sodalicio. ¿Era también Porque de la generación fundacional del Santa no, María? no era de la generación fundacional, era del colegio, era de la siguiente generación, del colegio Carmelita, ¿no? Ya. Lo que pasa es que, haciendo un paréntesis ahí, o sea, al final a Luis Fernando no le terminaron gustando los de Carmelita porque decían que eran muy sentimentales. Y la mayoría de ellos se Bueno, terminaron yendo. de hecho, las tres primeras deserciones de la comunidad son protagonizadas por tres miembros del Carmelita, ¿no? Que son Miguel Payete, ¿no? Sí, Franco Yufra ya. y Y el Frank gordo, Schreiber. no, el gordo Lanata. Frank se va mucho después. Ya, el gordo de la nata. Entonces, bueno, vino ahí primero una reunión en que el tema que se planteó era, a ver, ¿por qué no te suicidas? Ese era el primero. O sea, era un tema, shock para tratar de cuestionarnos a nosotros, que éramos todos muchachos del Colegio Santa María y yo que estaba en el Colegio Humboldt y Miguel que estaba en la ESEP Middendorf, que era una escuela de educación superior que se había hecho debido a la reforma educativa de Velasco. El colegio, la comunidad alemana se había sumado a esa reforma y entonces Y que funcionaba en el Humboldt, ¿no? no, en un local cercano. El Humboldt estaba ¿No estaba vinculado al Humboldt? sí, sí estaba vinculado, o sea, eran los mismos profesores, pero Ok. estaba Turgen Down, por en ejemplo, el, también en el estuvo óvalo ahí. de Guereta, sí, en el óvalo de Guereta estaba en un lado el Humboldt Sí, y al otro lado cruzando estaba el local del Middendorf, de acuerdo. ¿ya? Que era cuarto, quinto de media y 2 años más. Ahora, tú formas parte del sodalicio siendo colegial, algo que los sodalites han negado incluso ante la fiscalía, ¿no? Que no habían vocaciones colegiales y tú tenías la condición de ser lo que se llamaba un sodalite Marie, Correcto, que era un sodalite colegial. sí. O sea, la misma promesa la hice, la primera promesa la hice a los 15 años de edad, en diciembre del 78. ¿Tus padres sabían eso o no? No, para nada. No solamente no sabían, sino que yo tenía instrucciones de no decirle a mis padres porque ellos no iban a comprender y porque ellos formaban parte del mundo, es decir, o sea, o no eran creyentes, o mi padre no era muy creyente que digamos, aunque iba a misa porque era el contexto social en que se movía, y mi madre, no, o sea, sí era creyente, ¿ya? Pero era, como se llama, como te decía, salía una cristiana relajada, ¿no? O sea, una cristiana del mundo, no comprometida, ¿ya? Ahora, cuando se crean las primeras comunidades, tú eres también uno de los que está, digamos, en ese primer grupo. Mm,
Bueno, sí y no. o segundo grupo, ¿no? En Sí, el primero entran, digamos, los llamados de la generación fundacional o el núcleo fundacional, el entorno, el círculo de hierro de Figari. exactamente. O sea, se forma una primera, en el año 78, me acuerdo, se forma una primera comunidad donde habían 4 personas en el óvalo de la avenida Brasil. Brasil. A la comunidad la llaman San Elrich, porque era el San Elrich era un monje cisterciense, ¿ya? Un monje cisterciense que había escrito libros sobre la amistad. Que después se descubrió que era gay, ¿no? Mm, probablemente, pero o sea, Bueno, en todo caso, aunque no lo es el santo de los gays, ¿sabes? sí, 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 Osama, los gays Allá. lo han asumido como su patrón. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? En el año 79 se inaugura la siguiente comunidad. No me acuerdo si se inaugura en el 69 o en el 80, pero en el 79 ya nosotros fuimos a trabajar ahí al jardín, a arreglar la casa, por supuesto, gratis, ¿no? Sí, claro. Ah, para condicionarlo todo. Ya en el 79 ya estaba la casa habitada, porque probablemente en ese año ocurrió el abuso con Jaime Bertel. Ya una cosa, bueno, bastante precaria, las mismas casas, porque o sea, no tenían ni siquiera todo el mobiliario para hacerlo. Y entonces a esa nueva casa, como iba a ser la casa más grande, la llaman San Elred, y a la antigua comunidad que quedaba en la Avenida Brasil la renombran. San Y Agustín. pasa a llamarse San Agustín. Claro, y San Elred queda ubicada en la Avenida Brasil 3029. Correcto, esa es la dirección. Ya no existe la casa. La convirtieron en un local de vida y espiritualidad, que fue esta cosa que O sea, creó primero la Fernando del... convirtieron en de local de vida y espiritualidad mucho tiempo después. Y cuando en años recientes he buscado la casa a través de Google Maps, veo que hay un edificio ahora. Ya, o sea, de repente la vendieron. Sí, Pero bueno, ¿y estuviste en comunidad cuántos años, Martín? más de 11 años. Más de 11 años. Porque, fíjate, yo hice mi promesa de aspirante en diciembre de 1980, con 17 años de edad. Por supuesto, mis padres tampoco se enteraron. Y en el año 81, en diciembre de 81, entré a vivir en la comunidad recién inaugurada de Nuestra Señora del Pilar, En que Barranco, está ubicada en Barranco, en la calle Alfredo Silva. que es una transversal de Pedro de Osma. Correcto. Ya, ahí entré a vivir, ¿no? O sea, primero fuiste Sodalite Marie, o sea, Sodalite colegial, Después luego de fuiste aspirante. aspirante en el diciembre del 80, o sea, hiciste promesa, imagino Sí, que claro, en el Santa Úrsula. correcto. Yo ya estaba vinculado ahí como agrupado Mariano, o sea que lo más probable es que haya estado ahí en tu promesa de aspirante. Y al año siguiente entras a El Pilar Claro. y te quedas 11 años. 11 años, y pasé a través de la comunidad también de San Herret, en la Avenida Brasil. Estuve otra vez en la comunidad estacional del Pilar cuando temporalmente se mudó a La Aurora, Ujú. en Miraflores. Estuve 3 veces en San Bartolo. 3 veces en San Bartolo, wow. Bueno, en San Sí, Bartolo sí hemos estado en la misma época, sí, que eso ha sido en el pero, año 84, pero 85, 85. son 3 veces que no llegan a sumar 2 años. Ya. ¿Ya? Son 3 meses que yo no llegan a sumar 2 años. Y también estuve otra vez cuando la comunidad regresó, Osama, otra vez a Barranco, la comunidad Señora del Pilar. Entonces, las personas, en la primera comunidad donde estábamos, yo viví con algunos abusadores, ¿ya? ¿Quiénes fueron tus superiores en esos tiempos? ¿Superiores de comunidad, consejeros espirituales o directores espirituales?
Bueno, el consejero espiritual fue Jaime Bertel, o sea, cuando todavía no estaba en comunidad. Después Jaime Bertel se va a España para terminar una formación para poder ordenarse. Pero en la comunidad de Osama de Señora Pilar, el primer superior fue José Antonio Gure. Y después fue Alfredo Garland. O sea, todos parte ¿Ya? del círculo de hierro de Figari. Sí, y la primera comunidad a la que iba también estaba Virgilio Levalli, también estaba Alejandro Bermúdez, que ha maltratado psicológicamente a muchas personas por la violencia que tenía en sus relaciones con otros. Estaba también Alfredo Draxel en esa primera comunidad. Bueno, también está José Ambrosic, que bueno, no me consta que haya sido abusador, pero encubridor sí lo es de todas maneras. ¿Ya? Ahora, te hago una pregunta que es la siguiente. ¿Te has puesto a pensar que si no hubieses entrado en el Sodalicium, hacia dónde, por dónde te habría llevado la vida? O sea, ¿qué cosas habrías estudiado? Porque tú estudiaste teología un poco porque era lo que había que hacer, era la indicación, la orden Sí, implícita o explícita, tácita o no tácita, ¿no? Porque todo el mundo terminaba en la Santoto, en la Facultad de Teología y Filosofía de Santo Toribio de Mogrovejo, sí, ahí correcto. camino al aeropuerto. Pero si no hubiese sido Sodalite, ¿qué habría sido? Bueno, te doy un pequeño detalle, ¿no? Cuando yo decidí postular a la Santoto, mi madre se mostró muy ¿Tú preocupada. decidiste o decidieron por ti, Martín? De, o sea, es un poco ¿Decidiste y difícil, no decidiste? es un poco difícil de explicar, ¿no? Sí. Es decir, eh, yo decidí y creí que yo estaba decidiendo, pero en realidad no había tenido otra opción. Mm, No me habían hecho ningún test vocacional, ni ningún análisis de mis cualidades, simplemente necesitaban teólogos. Y en ese momento dije, oh, está bien, ¿ya? Está bien, de acuerdo. Pero en ese momento yo ya estaba con esa decisión total que te introduce en el sodalicio, de decir, nosotros y ellos, el mundo de afuera. De nosotros estamos acá adentro, formamos una comunidad, tenemos nuestras propias reglas y nuestras propias leyes, ¿ya? Y las leyes y las reglas de afuera nos importan un carajo. O sea, tal esa cual. es la... ¿Ah? Sí, no, tal cual. Ese es tal cual. Entonces, yo decidí, bueno, voy a postular a la Santoto. Pero mi madre estaba preocupada, ¿no? Y mi madre todavía abrigaba la esperanza de que yo pudiera seguir Otra otra carrera. carrera. Y me dijo, te voy a pagar tu examen de ingreso a la Pontificia Universidad Católica. Ya quiero que me demuestres que no eres bruto. Porque mi madre tenía un poco la mentalidad de que para ser cura tenías que ser medio bestia o medio bruto, porque inteligente no podía ser. ¿Ya? Entonces, bueno, ya le dije, ¿eh? O sea, más si quieres doy el examen. Claro que no tenía la menor intención de De ingresar, quedarte. entonces, de quedar. Entonces, sin haber ido a academia ni nada, o sea, decidí simplemente postular a la universidad, ¿ya? Y fui todo relajado, como dice, contesté las preguntas, etcétera, y ni siquiera fui a ver los resultados, porque no me interesaba. Hasta que me llamó Charlie Riva y me dijo, oye, has ingresado octavo a la universidad en letras, Wow. ¿ya? Y dice, bueno, qué bien, o sea, ¿ah? Ya, para mí yo ya había cumplido mi tarea, demostrarle a mi madre que no era bruto. Pero sin embargo, pienso que
si no hubiera estado con todo esto de del sodalicio, probablemente habría estudiado una carrera en la Universidad Católica. Ya, ¿En una letras? carrera ¿Letras o vinculada a números? las letras, a las Letras. letras. Una carrera vinculada a las letras. Ahora, en retrospectiva, tu paso por el Sodalicium, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo ha sido tu proceso de digerir o asimilar, digamos, lo que ha sido vivir un engaño, una mentira? Bueno, te voy a contar cómo fue más o menos el proceso, ¿no? Cuando yo salgo de una comunidad en el año 93, en julio 93, yo venía con toda la mentalidad de que no era el sodalicio el que había fallado, era yo. Yo era el fracasado, yo era el que no había podido cumplir con las exigencias de la vida consagrada sodalite, yo era el que no había podido mantener el celibato, el que no podía ser obediente, el que... Entonces, en ese momento yo pasaba a un grupo de personas para la vocación matrimonial. Entonces la interpretación que yo tenía era que esto de haber pasado por la comunidad había sido una etapa de formación y de enseñanza que me permitía saltar con mejores posibilidades a la vida matrimonial. O sea, te fuiste, pero no te fuiste, te quedaste O sea, como un no me fui. adherente, como un adláter o algo así. Sí, por supuesto, o sea, que o sea, y eso duraría hasta el año 2008. O sea, en total, ¿cuánto tiempo de tu vida le dedicaste al sodalicio? 30 años. Wow, O sea, 30 años vinculado al sodalicio, es un montón, Martín, es toda una vida, literalmente. por supuesto. Ahora, Y entonces, qué cosa ahora, ¿qué es? Sí, pasó? dime. O sea, qué pasó después? Después me encontré con todos los problemas que tienen las personas que salen de una comunidad. Inmadurez, ¿ya? Te quedas como estancado en la adolescencia y no has superado esa etapa. Claro, O sea, yo infantilismo. era práctica, ¿ah? El infantilismo, que es, digamos, una consecuencia de haber Sí, pasado por una secta. cuando yo salí de la comunidad, yo era un adolescente de 30 años, Mm. ¿ya? Y eso, o sea, dificultó, tuvo grandes dificultades para la adaptación. De una serie de, o sea, tanto en relaciones personales como, o sea, adaptarme al mundo del trabajo. O sea, fue una cosa que costó bastante. Y cuando yo aún siendo, o sea, me comencé a darme cuenta también de que en sodalicio las personas que tienen la vocación matrimonial también son la última rueda del coche. ¿Ya? O sea, en las comunidades se hablaba no de los casados, sino de los cagados. Mm. ¿Ya? Entonces, eran como decir, aquellas personas que no podían ser consagrados, se dedicaban a la vida de casados, pero eran sodalites de segunda categoría, ¿no? Claro, porque Incluso, lo que te inculcaban era que el sodálite que vive en comunidad es el sodálite verdadero, el sodálite auténtico, el sodálite de trinchera, el que está en la primera línea, ¿no? sí, 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 o sea, formabas parte de una élite, Así es. ¿ya? Formabas de una parte de una élite, pero por detrás, te daban con palo, te fregaban la vida porque no te dejaban decidir nada, eras castigado por cualquier minucia. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa todo esto y además, con todo el bullying secreto que se me hizo, ¿ya? Por adelante me decían, sí, ven a ir a la reunión, ¿ya? Pero por detrás le decían a la gente que quería conocerme, no, ese es un loco, un rayado, un marciano, o sea, una persona ¿ya? Que no vale la pena, ¿no? Hasta que hubo un chico que vino de Colombia, que quiso visitar a mi casa, ¿no?
me dijo que había venido por recomendación de Miguel Salazar. Entonces me vino, conversó conmigo y al final me dijo, oye, tú eres una persona muy diferente de lo que me han dicho. ¿Ya? Me ha dicho que tú eres una persona que no está en sus cabales, que está loca, pero yo veo acá otra persona distinta, ¿no? Entonces, con eso pasó el tiempo y además sumado a las dificultades laborales, porque si bien había hecho la maestría de SAN, ese no era mi ámbito, mi materia, o sea, algo con lo que me sentía muy, muy cómodo. Y era sumamente difícil conseguir trabajo, ¿no? Porque por el tremendo huevo que tenía por haber estado en Somalicia. Claro. Entonces de ahí es que mi madre me sugirió que emigrara a Alemania, aprovechando que también tenía la nacionalidad alemana. Uh-huh. Entonces me vine acá con una mano adelante y otra atrás, tal cual. ¿Ya? Y buscando algo, bueno, al final se ha conseguido después de muchas dificultades, ¿no? Porque cuando vienes a Alemania, solucionas muchos problemas que tenías en el Perú, pero adquieres otros problemas nuevos, ¿no? Claro. ¿Ya? Son otros problemas con los que tienes que lidiar ahora. Y acá en Alemania, quise postular a un puesto para la iglesia, o sea, para el arzobispado de Colonia, que al final no resultó. ¿Ya? Porque acá en Alemania no solamente hay trabajo para los clérigos, para los que están ordenados, sino también para gente que realiza una serie de labores en las parroquias, ¿ya? Como agente pastoral. ¿Ya? Incluso hay parroquias donde no ven al cura, pero al agente pastoral lo ven pues todos los días porque se encarga de organizar todas las reuniones, de preparar los sacramentos, ¿ya? Y en ocasiones incluso hasta de predicar. ¿Ya? Entonces, bueno, eso no resultó, y después, pero mientras tanto ya había, en mis tiempos libres comenzado a leer algunas cosas sobre el Opus Dei. El libro Tras el umbral de Carmen Uh-huh. Tapia, la historia oral del Opus Dei de Alberto Moncada, el libro de Joan Struck, que es un estudio independiente que se llama Santos y Pillos. Mm. ¿Ya? Y entonces cuando leí estas cosas decía, oye, pero esto de acá es bien parecido a lo que es el sodalicio, ¿ya? Es bien parecido, ¿ya? Entonces, si bien yo decía, no, pero yo soy sodalite y además te voy a colaborar, sí, pero acá hay una serie de cosas que se parecen, ¿ya? Incluso cuando leí las acusaciones que había contra el padre Marcial Maciel, De los legionarios. antes de que la Santa Sede lo reconociera, yo decía, esto de acá es totalmente verosímil, ¿ya? Porque ¿quién va a inventar que se lo han trajinado, que han abusado sexualmente de él para hacerle daño a otra persona? Mm. ¿Quién lo haría? Sí, ¿Ya? O no, sea, nadie. nadie. O sea, Nadie es tan, no sé, es como que te dice, me voy a humillar para tratar de hacerle daño al otro. exacto, me voy a exponer públicamente, me voy a estigmatizar a mí mismo, ¿no? Con una, con una figura de abusado, violentado sexualmente, ¿para qué? Para dañar a un tercero. O sea, cuando el que se estaría autodañando es el que hace la denuncia falsa, ¿no? Ya. Digamos, para ponerlo así. Entonces, a pesar de todo, mi valoración del sodalicio no había cambiado hasta que llegó el año 2007. ¿Ya? El año 2007. ¿Qué pasó lo de Daniel Murguía? No. Sí, 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 pero justamente yo estaba viviendo no en el pueblo donde iba ahora, sino en un pueblo que queda a unos cuantos kilómetros de aquí. Y cada vez que Erwin Scheuch, mi hermano, venía a Alemania para recaudar fondos, aprovechaba para hacerme una visita. ¿Ya? Ahora que lo mío con retrospectiva, no sé pues, cuál era la intención, probablemente para controlar que todo anduviera bien, ¿no?
porque ya se sabía que yo tenía una actitud crítica, ¿no? Incluso en el momento en que yo me fui a Alemania, él me dio los contactos de un cura de la ciudad de Wuppertal, que era amigo suyo, para que él me pudiera alojar y me pudiera permitir poner cabecera de pie. Pero cuando él me dio esta posibilidad, me dijo, pero acuérdate, si haces una de las tuyas, nosotros no te conocemos. Te Yo me dijo sentía Erwin. agente, sí, yo me sentía agente de Misión Imposible, ¿no? Wow. ¿Ya? Ah, y una de las tuyas eran tus reflexiones en voz alta sobre los defectos o taras del sodalicio. Aún no tanto. Aún no ¿Ya? tanto. ¿Ya? O sea, lo único que había hecho cuando había costado en Lima era criticar abiertamente lo que Taquillata había hecho con algunas de mis canciones. Ya, bueno, ¿Ya? eso ya para ellos es una cosa que supera a un pecado mortal, ¿no? ¿No? Te estás metiendo con la plata, ¿sabes? O con propiedad intelectual que es tuya, digamos, y se las vas a reclamar a ellos, lo toman como No, pero una no estaba afrenta. reclamando la propiedad intelectual, sino que el grupo Taquillacta, ¿ya? Que Sí, el perdón, fundador, Martín, antes de llegar a eso, un paréntesis para, para explicar, digamos, que tú tienes un hermano que se llama Erwin Schoig, un hermano poco menor que tú, que sigue formando parte de la organización, tiene varios señalamientos, ha ocupado cargos muy importantes como el de superior regional, ha sido uno de los voceros del Sodalicium, ha sido uno de los eh, principales protagonistas de negar públicamente en diferentes momentos acusaciones o señalamientos que ha tenido el sodalicio de vida cristiana, ¿no? O sea, Erwin no es cualquier sodalite en la organización y sigue ahí. claro, Y ahora sí, yendo a lo de Taquillacta. Taquillacta fue un grupo musical que tú cofundaste con un grupo de personas y sí, las con Alejandro principales, Bermúdez, con Alejandro Bermúdez. Ricardo Treneman y Mario Quesada, Esa, que le decían correcto, Pepe. así es. Y las principales composiciones eran tuyas. ¿No es cierto? ¿Cuántas canciones compusiste tú para Taquillacta, Martín? Eh, más de 20, Fácil, pero fácil. Además eran las que se cantaban en más misa, de 20, ¿no? en las O sea, liturgias. sumando las canciones que han interpretado también otros grupos, o sea, y vinculados a Taquillacta, son 26 canciones. Ahora, ¿tú recibes algún tipo de beneficio por propiedad intelectual o algo similar de parte del Sodalicium debido a las composiciones que has hecho para Taquillacta? No. No, nunca he visto ni un puto céntimo. Ay, ay, ay. Se No pasa. solamente eso, ¿ya? Sí, Sino que una vez había un concierto de Taquillacta en ya, el auditorio del Colegio Champañá. ya. Entonces yo fui, ¿ya? Yo fui con mi mujer, que había hablado con Javier Leturia, y en la puerta me quisieron cobrar entrada. No me sorprende. No, no, ¿qué te puedo decir? No me sorprende. Ahora, en tu caso hay un montón se han cometido un montón de injusticias, Martín, lo de Pero Taquillacta, sí, antes de continuar, ¿ya? sí, Lo que te digo es, la historia oficial de Taquillacta, que siempre se ha contado, ¿ya? Comienzan a mencionar nombres recién a partir del año 87, cuando entra Javier Leturia. ya, La historia previa sí. la han borrado. Cosa Dice que que se fundó en también, el 84, pero no mencionan a nadie. ¿eh? Qué locura, porque, bueno, yo sí puedo dar fe que efectivamente ese grupo eran tú, Alejandro Bermúdez, Treneman y Mario Quesada, que tocaba el bombo, Treneman el charango, ¿no? Bermúdez la zampoña y cantaba, y tú la guitarra y también cantabas. O sea,
Eso era Taquillac. Y después comienzan a comercializar la música, a sacar discos con tus canciones y tú no recibes un mango. Nada, Nada, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Ya, esa es una de Y las... Sí, curiosamente, o sea, Jaime Bertle una vez me dijo, mira, toma estos papeles, firma, es por los derechos de tus canciones. y tú por obediencia firmaste. Sí, 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 nunca me dieron Sí, una copia ni nada. sin Ahora, leerlo, además, me imagino. yo he pedido a Indecopy que me envíe copia de la documentación pertinente que aparece en su base de datos. ¿Ya? Y me han enviado la documentación pertinente. ¿Ya? 8 canciones. Solamente he firmado por 8 canciones, ¿ya? Pero incluso es dudoso que se aplique una ley de que no se reconozca al autor, que al autor no se le dé nada. O sea, es una cosa que tendría que ser revisado por un abogado, ¿no? Pero Mm. no tengo ni el tiempo ni el dinero para que se haga, ¿no? Sí, una de las tantas injusticias que se han cometido contigo, Martín, y es un poco el motivo de esta entrevista, es que todos quienes hemos pasado por el Sualicium en algún momento hemos padecido algún tipo de incidente de connotaciones sexuales, que era una suerte de test que llevaban a cabo Figari y varios de su grupo fundacional. Este, algunos caían, ¿no es cierto? Y los que no, digamos, como que bloqueaban el recuerdo. Tú has relatado en más de una oportunidad, sin contradecirte, un incidente de connotaciones sexuales perpetrado por Jaime Bertel. ¿Podrías compartirlo, Martín? Sí, sí podría compartirlo, ¿ya? Aunque Kusama es algo Kusama que va a salir va a salir más adelante, cuando se publiquen algunos textos míos, ¿no? Uh -huh. O sea, mayor detalle. Porque el asunto ocurrió antes de que yo entrara a comunidad. Yo iba prácticamente todas las semanas, desde Chacaría del Estanque, donde yo vivía, hasta la casa de la Avenida Brasil, en la avenida, el número 3029, que es la comunidad de San Elres. Uh -huh. Jaime Bertel vivía en la comunidad de San Agustín, pero él iba allí a esa comunidad para darme consejería espiritual. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho era, había una sala con una ventana que daba a la calle, y entonces, y esa sala tenía comunicación con el comedor. Entonces pusieron una pared entre el comedor y esa sala, y la sala la dividieron en dos. ¿Ya? Entonces quedaba en medio una pequeña salita sin ventanas. Solamente podía estar ahí con la luz encendida. Uh -huh. ¿Ya? Posteriormente le pusieron un ventanillo a esa puerta y a la otra puerta que también de la otra salita que daba más para afuera, si tenía una ventana. Pero cuando ocurrió el hecho, no había ese ventanillo. Entonces yo tenía consejería con Jaime Bertel en ese espacio, ya que era más o menos pequeño, solamente con la luz encendida. Entonces, es la típica, en la consejería buscan hurgar en tu conciencia, sacarte todo, que cuentes todo. Ya, incluso he podido recuperar 2 biografías manuscritas escritas por mí en el año 79, en el 80, en 2 cuadernos, están ahí por ahí los tengo, ¿no? Y entonces ahí en esas biografías cuento exactamente todo. Entonces en ese momento Jaime Verde está hurgando, 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 y parece que se dio cuenta de que yo no estaba siendo totalmente abierto, ¿ya? Porque si tú no estabas abierto, te iba a buscar la manera, cosa más, de romperte como si fueras una almeja, ¿no? O sea, a romper, o sea, las barreras. Entonces, salió de la salita y cruzó la puerta del privado.
¿ya? O sea, todas las comunidades tenían una puerta del privado que separaba el interior de, o sea, el espacio de la comunidad donde vivían los sodalites del espacio donde recibían a los visitantes. Fue a hacer una consulta a Germán Doig, que era superior de esa comunidad. Y cuando regresó, dijo, bueno, y he consultado, ya, Asos, sácate la ropa. Y yo dije, no, sácate la ropa, repitió, ¿no? Entonces yo me saqué la ropa y me quedé ahí en calzoncillo delante de él, parado, ¿ya? Y me dijo, el calzoncillo también, ¿ya? Yo me saqué el calzoncillo, decía, será una de esas cosas raras a las que nos tienen acostumbrados los sodalites. Y él estaba sentado en un sitio y en el otro sitio había una silla bastante voluminosa, ¿no? ¿Ya? O sea, parecía esas sillas donde se hubiera sentado un diplomático o un rey. Y me dijo que me pusiera detrás de la silla y que me la cachara. Entonces, no, o sea, no pude, o sea, simplemente no pude. O sea, hice el intento, pasé mi miembro por la rendija que había ahí y hice un par de movimientos torpes y nada, ¿no? ¿Ya? Y lo que complicaba la cosa es que fuera de la masturbación yo no había tenido ninguna experiencia sexual en ese momento, teniendo 16 años. ¿Ya? Entonces me estaban pidiendo que hiciera algo que yo no conocía, ¿ya? Y que quedaba absolutamente fuera de mi comprensión o de mi capacidad, ¿no? Ahora, Jaime miraba no directamente, sino de reojo, y en un momento dado me dijo, no, ya, termina nomás, se acabó, no hay nada, y puedes vestirte. Y después viendo la típica pregunta de Sodaire, ¿cómo te sientes? ¿Qué ¿Ya? piensas? ¿Cómo te ¿Qué sientes? piensas? ¿Ah? ¿Qué ¿Qué sientes? piensas? ¿Qué Todo, sientes? sí, sí, sí. ¿Ya? Ahora, ese incidente, Sí. eh, en ese momento, o sea, yo no entendí que hubiera sido un abuso sexual. Ya, en ese momento pasó raro y como no pasó nada después, yo dije, simplemente quedó ahí Osama en mi memoria sin que yo lo sacara posteriormente a luz. Cuando yo he vuelto a sacarlo a luz, ¿ya? Fue cuando cambió toda mi valoración de sodalicio en el año 2007 y cuando puse por escrito toda la experiencia que yo había tenido. ¿Qué pasó en el 2007, Martín? Dos cosas. Primero, recibo la noticia de Lima de que expulsan a Germán Mackenzie del sodalicio. Germán Mackenzie era el superior regional del Perú. ¿Ya? Pero no solamente era eso, sino que había sido la persona que nos había acompañado a mí y a mi mujer en el camino de la cosa más de ser sodalite adherente, o sea, vocación al matrimonio. Una persona a la que le teníamos mucho aprecio y del cual yo prácticamente nunca tuve ninguna queja. ¿Ya? Entonces, que hubiera expulsado él ya era un golpe, por decir, un momento, a una persona que yo recuerdo como una persona de bien, una persona, o sea, una persona buena, eh, que tenía cosa más solvencia moral, la expulsan. O sea, algo no cuadraba, ¿no? Y no te dicen por qué. No te dicen por qué. ¿Ya? O responden con un eufemismo, ¿no? Que tiene que ver usualmente con la obediencia, Faltas, ¿no? faltas Bueno, reiteradas. ¿Ah? faltas reiteradas a la obediencia. Ya. Ya, faltas reiteradas, ¿no? Entonces, al poco tiempo, llega mi hermano Erwin de visita a este pueblo que queda por acá a unos kilómetros, que se llama Kirchweiler. Y entonces yo había acordado con mi mujer, le vamos a preguntar qué pasó. ¿No?
Oye, por qué expulsaron A a Mackenzie. Mackenzie? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Por faltas reiteradas. No soltó prenda. Nada más, no, no, nada más. Pero, digamos, coincidimos en que Ervin tenía que saber la verdad. Porque Ervin Tenía que en ese saberla. momento era del cogollo de la cúpula. No, tenía que saberla. Mm, Tenía que saberla, ¿no? Nosotros ahora también la sabemos, ¿no? O sea, sí, que está ligado a una sexualidad descontrolada, pero nada que sea delito. es verdad, ¿No? es verdad. ¿Ya? Y la otra cosa es, al poco tiempo, Herbie se va, continúa su viaje, se va a Roma, y ahí aparece la noticia de Daniel Murguía. Mm. ¿Ya? Aparece la noticia de Daniel Murguía. Eso ya fue el tiro de gracia. ¿Ya? Porque en ese momento Otra yo vez, dije, paréntesis, ¿no? Daniel Murguía era un sodálite que vivía en comunidad que en el momento que lo captura la policía vivía en una de las comunidades de Chile y lo encuentran en un hotelito de mala muerte con un niño de 11 años desnudo al que le estaba tomando fotografías. ¿No? sí, Eso es para poner en contexto la cosa y la gente dice quién es Murguía. no sé si será de mala muerte, porque es un hotel bien, bien taipá en Lima, el Hotel Las Palmeras. Entonces, No lo conozco. la cosa está en que en ese momento yo decía, un momento, ¿ya? Yo había tenido problemas con el celibato en la comunidad, Mm, ¿ya? Una cosa que casi me había hundido, o sea, totalmente, porque decían que ya que estaba traicionando pues todo el ser sodalite, ¿ya? Y que aparecía por momentos, o sea, de repente estaba ahí y de repente pasaba un mes y no todo tranquilo y de repente no pasaba nada, ¿ya? Pero en esa época en que prácticamente no había internet, ya lo que hacía era comprar revistas pornográficas, ujú. ¿ya? O en ocasiones irme, había un par de cines de barrio ahí cerca de la Avenida Brasil, uno de ellos el Cine Brasil, donde pasaban películas pornos. Además era una época en la que todavía no mandaban a los sodálites de a dos, ¿no? No, no, no es que no mandaran a los sodalites de a 12, o sea, yo los mandaba. Lo que pasa es que yo estaba en la tarde en la comunidad esa de la Avenida Brasil y todos habían ido a hacer sus actividades. Allá, te quedabas como encargado de la casa y tú te metías tu escapadita Correcto, al cine de ¿ya? Brasil. Sí, ¿Ah? eso sí es un cine Quedaba de mala cerca. muerte, ¿no? Es un cine de mala muerte. Además, las películas estaban hechas con retazos, portadas. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, Y todo lo que iba, y ahí tenías tus no, kioscos y no, cerquita no, con no, tus y todos los que revistas iban al cine, porno. todos los que iban al cine se tapaban la cara, ¿no? O sea, ¿ah? Bueno, esta experiencia no la cuento en mi blog, ¿ya? Pero está en el libro, Osama, que ojalá algún día salga publicado, ¿no? Que tengo entendido que va a salir el próximo año. Sí, esperemos. Entonces, la cosa está en que con esto de Daniel Murguía decía, bueno, Osama, yo tenía ahí mi sexualidad descontrolada, acá hay otro que también la tenía, Mm, ¿ya? Que también la tenía, pero este sí terminó, pues, Osama, haciendo algo perverso. que va más allá de lo que Osama, o sea, de lo permitido, ¿no? ¿Ya? Y entonces, en ese momento, es como que tienes un rompecabezas, el rompecabezas está armado, te parece bien, pero todas las piezas vuelan en el aire. Mm. Y te quedas con un hueco, con una angustia de que no sabes qué cosa está pasando, no sabes qué hacer, y
y tienes que volver a armar rompecabezas, pero esta vez bien. ¿Ya? Y entonces para eso, en el año 2008, fui poniendo por escrito lo que había vivido en comunidad. Ya saben, a través de 4 textos para tratar de objetivar lo que había estado viviendo ahí. ¿Ya? Es como lo que dice Daniel F. en una de sus canciones, se llama que el hombre que busca armar el rompecabezas de su vida, ¿no? Y ahí fue que cambió toda mi valoración del sodalicio. Ahí dije Claro. claramente, yo no puedo seguir aquí porque yo no soy culpable de haber tenido una sexualidad descontrolada, sino que el mismo sistema, o sea, todo lo que está, toda la disciplina, toda la estructura, puede llevar a personas a vivir una sexualidad descontrolada. Y ahí fue que Osama, hablé de la posibilidad, Osama, de que hubiera una toma de tiempo. En ese momento no pensaba en abuso sexual ni nada, pero sí que en Sodalicio había una bomba de tiempo que en cualquier momento podía explotar. Entonces consulté con un sacerdote del movimiento Schoenstatt, que todavía no se había descubierto que su El fundador fundador también, ¿no? El fundador de Schoenstatt también. también tiene por ahí por lo menos un caso de haber abusado de una mujer, ¿no? Y entonces, pero en ese momento no, ¿ya? Y era un sacerdote, o sea, porque tú sabes que el movimiento de Schoenstatt tienen como segundo idioma el español. En el No tenía santuario idea. que ellos tienen un santuario cerca de la ciudad de Coblenza. Ya Coblenza queda un poco más al sur de Colonia, ¿no? Y en ese santuario va gente, peregrinos de todo el mundo, porque es un lugar, o sea, que tiene todo un aura espiritual, es un lugar de peregrinación, ¿ya? Y se llena todo un ambiente espiritual, especialmente en Navidad, con las penumbras y las velas, ¿ya? Y ahí, ¿cómo se llama? Hay un sitio donde se exponen pues, las reliquias del padre Kentenich, que fue el fundador, ¿no? Ya solamente le faltaba que pusieran el calzoncillo del padre Kentenich, ¿no? ¿Ya? Así, hasta ese punto llega. Y ahí, como va tanta gente que habla y que viene de, de países de Latinoamérica, donde ellos están presentes, uno llega y puede hablar en español. Es un idioma, uno no va a encontrar barreras. De hecho, cuando el Sualicium sale de la capilla del Colegio Champañá, que estaba en el segundo piso, que ahora es la Universidad de Piura del Opus Dei, y se muda las misas a la iglesia de San José, ahí en 2 de Mayo en Miraflores, ¿eso es una iglesia de Schoenstatt, o no? No, 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 No. ¿Y por qué no, decían que no. eran de los curas alemanes? Porque eran... Eran de los curas alemanes, ¿Qué curas pero alemanes? me consta que por lo menos un sacerdote de Schoenstatt estuvo ahí de Ah, ya, encargado. ok, ok. ¿Ya? Un sacerdote, pero puede ser de cualquiera, o sea, Ya. cualquiera, ¿no? Basta con que sea un párroco alemán que venga ahí para atender a la... Entonces, este padre lo que me dijo es, bueno, después de leer los escritos, dijo, lo que tiene que hacer usted es comunicarle a la comunidad lo que usted ha descubierto, ¿ya? Y luego, asunto zanjado, ellos puedan hacer algo, y si no hacen nada, ¿ya? Entonces usted ya no tiene ninguna responsabilidad por haber callado. ¿Ya? Eso es lo que me dijo. ¿Y qué hiciste? Eh, pasó un tiempo, ¿ya? Ahora, ten en cuenta que el hecho de que yo me decidiera salir no le gustó a mi mujer, porque ya no entendía perfectamente qué es lo que estaba pasando. Y que formaba Y parte del movimiento también. nos estábamos quedando sin nada. Y por eso es que yo busqué y al final logramos tomar contacto con Schoenstatt y fuimos a un par de años a unas reuniones ahí, etcétera. Y después la cosa no continuó, ¿no? Pero bueno, mantenemos buenas relaciones con la gente de ahí, ¿no? Eh, y después, yo escribí esto. No fueron las únicas, el padre Hargel no fue la única persona que conoció esto. ¿Quién más?
¿Ah? ¿Quién más? Manuel Rodríguez también las conoció. Manuel Rodríguez es un sodalite adherente que vive en Arequipa, Ujú. ¿ya? Y yo le envié a él también preguntándole, oye, ¿qué te parece? ¿Ya? Y él me dijo que tenía razón, que mis críticas eran consistentes, pero que él prefería quedarse ahí en Sodalicio para darse cierre. Al final no ha hecho nada, pero bueno. Este, yo sí creo que hizo algunas cosas, pero claro, creo que sigue siendo minoría, ¿no? No, sigue siendo minoría, además hay un problema. Él vive del sodalicio. O sea, él trabaja para instituciones del sodalicio en Arequipa y recibe un sueldo por eso. Donde está la Universidad de San Pablo, pero yo sí soy testigo de las críticas públicas que ha hecho Manuel Rodríguez en redes, ¿no? Lo cual Sí, era yo una también. cosa contestataria en su momento. eh, y nada, eso ya fue en el contexto de la crisis del Soalicium cuando se publica Mitad Monjes, Mitad Soldados, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. a lo que quería ir, Martín, con todas las cosas que ha hecho el Sodalicium, el impacto que ha tenido en tu vida, 30 años de tu vida dedicada al Sodalicium, donde te han maltratado, te hicieron fama de loco. Eh, Cuando se crea la primera comisión, la independiente, la que no cobró, la que evacuó un informe demoledor sobre la realidad del Sodalicium, ¿no? Que hizo fact-checking a todas las denuncias que se hicieron en mitad monjes, mitad soldados, y el Sodalicium, digamos, cuestionó, ¿no? Eh, Jaime Bertel, en esa comisión, negó el incidente de connotaciones sexuales que perpetró contra ti. Te Sí, lo digo porque correcto. a mí me preguntaron, ¿no? A mí me preguntaron, le dije, oigan, pero el testimonio de Martín es tan verosímil como todos los testimonios que fueron registrados en Mitad Monjes, Mitad Soldados, donde está el tuyo también, ¿no? Uno de los Sí, 30. Eh, claro, lo que pasa es que casi todos los señalamientos eran a otras personas del Soalicium, casi todas concentradas en Figari, Germán Doig, Virgilio Levalli, y tú fuiste el único que narra un incidente que compromete a Jaime Bertel, pero que va en la misma línea de los otros, o sea, bueno, esa normalización de manipular tu conciencia, desnudarte, que era una cosa aparentemente normal dentro de las consejerías espirituales. Y no solamente Bertel lo niega, pese a que la comisión al final, digamos, no se traga el cuento, y entra a tallar la segunda comisión. Y esa segunda comisión no solamente no acepta tu testimonio, sino que te revictimiza y te discrimina, te excluye de, eh, de este comité que supuestamente reparaba, indemnizaba a las víctimas. O sea, tú has sido maltratado hasta el día de hoy. O sea, eres como, exactamente. como la víctima olvidada, excluida y Ya. discriminada del Cuando, sodalicio. cuando Ian Elliot me escribe el email diciendo que no habían considerado que no tenía derecho a una reparación, lo cual significaba que no se me consideraba como alguien, como víctima, me dijo que los expertos habían examinado mi testimonio y no lo encontraban verosímil. ¿Ya? Entonces, un momento, este, yo he dado una serie de detalles que muestra la verosimilitud de lo que sucedió con Jaime Bertel, pero eso no es lo único. O sea, los otros abusos que he sufrido, que era el estar encerrado, la manipulación de la conciencia, Mm.
los castigos por cualquier minucia, la falta de libertad, porque ahí no podías ir ni a la bodega si no tenías permiso de superior, Así es. ¿ya? Ahí no tenías el Es permiso de... literal, ¿ah? Literal. Tenías que pedir permiso para irte a comprar un paquete de galletas. Tal cual, ¿ya? No tenías tenías que permiso incluso para dormir si estabas cansado. ¿Ya? O sea, era una continua presión. Y por otra parte, no se consideró el hecho que gatilló mi salida, que me tuvo 7 meses con pensamientos suicidas pasivos. O sea, el pensamiento suicida pasivo es que tú quieres morirte, Ujú. pero no tomas una acción concreta para lograr ese objetivo, sino que esperas que en la realidad ocurra algo que Claro. te ocasione eso. Que te chanque una combi, que te caiga una piedra en la cabeza, una maceta o algo así. Ya, bueno, algo así, ¿no? Lo cual significa que los 7 últimos meses que pasé en San Bartolo, eh, yo no me preocupaba por mi seguridad. O sea, me decían, tírate al mar, las rocas. Ya, wow, ya, no importa. ¿Ya? Ojalá me pase algo. ¿Ya? Pero eso, o sea, para todo ese tipo de Osama, eso pienso suicidio. El hecho de que Osama, de la falta de orientación vocacional que me ha obligado a seguir una carrera, teniendo yo cualidades para otro tipo de cosas, o sea, todo ese tipo de abusos que son laborales también, que son laborales. Los 2 correazos que recibí por orden de Luis Fernando en la espalda. O sea, todo eso no contó para nada. Suponiendo que solamente el incidente de vértice hubiera sido inverosímil. Estaban los otros demás incidentes que además sufrí durante mucho más tiempo que tú o que José Enrique Escardó, Por supuesto, pero por porque estuve supuesto. más de 11 años en una comunidad. Claro. No, pero eso no, o sea, no les interesó, ¿no? Ahora, yo te quiero decir una cosa también sobre el informe del segundo, ¿ya? El irlandés, Ian Elliot. Sí, Osama, el informe de los 3 expertos, expertos en control de daños, porque expertos en atender a la víctima no eran, ¿no? No. ¿Ya? Está mal planteado desde el principio, ¿Por qué? ¿ya? Porque se dedicaron a investigar los abusos contra menores de edad en el sodalicio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Al plantearlo de esta manera, pues reduces enormemente tu campo, tu campo de abuso, porque menores de edad, o sea, ¿qué hay? Jeffrey Daniels es el Ujú. que mayormente abusó de menores, y en los otros casos, Germán Doy, hay uno o dos, o sea, no hay muchos. La mayoría de las víctimas son jóvenes adultos. Ya, la mayoría de los jóvenes son jóvenes adultos. Como son jóvenes adultos y no menores de edad, el Vaticano los llama cómplices, porque da por supuesto que tienen capacidad de decisión, de libre albedrío, y por lo tanto, si el señor Luis Fernando Figari o Germán Doig se acercaron sexualmente a ellos y ellos accedieron, era porque lo querían, así tal cual. Y entonces, al centrar todo en la cuestión de los menores de edad y sobre todo en los abusos sexuales, al final terminan tapando todo el paisaje de abusos que hay realmente en el sodalicio. No, pero tú además has incorporado otro detalle, que es el del informe o la sanción vaticana contra Luis Fernando Figari, que se tomó casi 6 años, ¿no es cierto?, en evacuar un informe, un castigo canónico para Figari, y supuestamente habían hablado con las 3 principales víctimas que presentaron su denuncia ante el Tribunal Eclesiástico, y eso fue mentira. Nunca hablaron con las 3 víctimas principales que formalmente presentaron denuncia ante esta entidad de la iglesia. Ya, pero eso es
modo de proceder común en la Santa Sede. ¿Ya? Es decir, Doris Wagner, que fue religiosa de la comunidad Das Werk, la obra, ¿Ya? en Austria. ¿Es una comunidad alemana o es austriaca? Es austriaca. Austriaca. Bueno, en realidad nació en Bélgica. Ajá, ya. Bueno, pero ¿Ya? ya es otra historia, para no irnos... Pero bueno, ya. pero la cuestión está en que te digo, el modo procedente es que ella presentó sus denuncias de haber sido abusada sexualmente por un sacerdote y de haber sido requerida por otro en confesionario, ¿ya? Y al final, nada, simplemente no pasó nada. O sea, al final la denuncia terminó en, no le informaron, ella se enteró el resultado a través de una revista, no hablaron con ella, no la escucharon. Sí, pues. ¿Ya? Pero sí escucharon al Cosama, al Al abusador. abusador que trabajaba en Roma. O sea, tal cual, o sea, es un modo de proceder de la Santa Sede. O sea, ahí la justicia está pintada en la pared. Mm. ¿Qué O cosa sea, crees tú que va a pasar con el sodalicium, Martín? con el sodalicio, ¿no? Bueno, con la cuestión del Opus Dei es como que se dijera, ya se escuchan pasos. ¿Ya? Más o menos, pero bueno. Pero lo que pasa es que no se va a hacer nada hasta que no se conozca toda la historia. Y lo que se conoce sobre el sodalicio es solamente la punta del iceberg. Mm. O sea, los testimonios que se han publicado en tu libro, los que han aparecido a través de mi blog. La historia es solamente la punta del iceberg. El informe de los expertos, como te digo, es un informe que solamente trataba de reducir el campo de acción para que al final se quedara, ok, estos fueron los abusadores, estos los abusados, asunto cerrado, no hay más. Claro, porque además la conclusión, Martín, es, ojo, porque así lo enfatizó Alessandro Moroni, superior general en ese momento, esto ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Y se tratan de actos individuales, como para decir, aquí no hubo una cultura de abuso, que sí la hubo, ¿no? Y además, qué raro que no podían negar los abusos del número 1 de la institución, del número 2 y del número 3. Y tú estabas señalando al número 4, además, en los 80, que era Jaime Berte, ¿no? Entonces, oye, que acá de verdad no había nada coordinado. O sea, esta organización tóxica no había empoderado una cultura de abuso interno donde habían compartimentos estancos donde se perpetraban este tipo de abusos sexuales. No mencionan el caso de la servidumbre moderna, que sí aparece en el primer informe, cosa que Paolo Ugaz y yo no habíamos registrado en la investigación inicial. Entonces, ese informe, ¿qué te provocó cuando lo leíste? ¿A cuál informe te refieres? Al segundo. Al de los expertos. Bueno, la primera impresión que me pareció es que es un informe que no recibiría el aprobado ya en una evaluación de informes. Que no recibiría el aprobado, tienes ahí, pues, o sea, ¿cuántos? Unas 60 páginas a línea doble, con, o sea, que te mencionan por ahí un pequeño dato, por ahí otro pequeño dato, ¿ya? Pero un informe correcto indicaría, o sea, un informe tal como lo están haciendo acá en las diócesis alemanas, ¿ya? Indicaría análisis de casos individuales. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Virgilio Levalle, y todo un análisis de todo. Se llama el informe, se llama un informe verdaderamente confiable y verdaderamente serio, debería tener por lo menos 300 páginas. Esto tiene 60 a doble espacio,
¿ya? Ujú. ¿Ya? Te lo lees en una sentada en el baño y se acabó, ¿ya? O sea, más no te demoras. No, pero con el agravante, además, de que estos expertos no hablaban el idioma natural o el idioma madre de las víctimas, que era el castellano. Y Y no solamente recibían eso, testimonios con un traductor o con una traductora. no solamente eso, sino que venían también con una cultura distinta, ya, con una cultura distinta. O sea, Y con encargos bien específicos, ¿no? Porque Ian Elliot terminó siendo el negociador con algunas víctimas y el no, instrumento para, en tu caso, excluirte, Martín. Eso a mí sí me parece inconcebible. Lo que han hecho contigo es una barbaridad. O sea, de es una verdad, canalla. una canalla. Una canallada que no tiene nombre y que ellos como si nada se dan el lujo además de celebrar por todo lo alto su aprobación pontificia ahorita nomás, el pasado 8 de julio. No se les ocurre mejor idea que hacerlo el día del cumpleaños de Luis Fernando Figari, ¿no? Ya, Como si no hubieran eh, reparado en ese asunto. ya, pero eso también tiene consecuencias hasta ahora. ¿Qué cosa? Es, yo no puedo voltear la página. O sea, yo no puedo Así voltear la es, página, así es, ¿ya? así Y es. decir asunto cerrado. Y entonces hay muchas personas en mi entorno que me dicen, tienes que olvidarte del asunto y todo. Primero, ¿cómo me voy a olvidar del asunto Sí. cuando precisamente lo que yo sé, lo que yo he descubierto, es importante para otras personas que están o han estado en el sodalicio? Mm. O sea, ahí tengo una obligación ética, ya que no puedo negar. Y segundo punto, como si fuera tan fácil, ¿no? Porque decir, uno puede decir, bueno, ya, voy a olvidarme el asunto, voy a vivir mi vida. ¿Ya? No conocen cómo funciona el inconsciente, ¿ya? O sea, que cuando tú quieres olvidarte de un asunto que tanto daño te ha hecho, comienzas a tener pesadillas con eso, Mm. comienza a regresar, ¿ya? Es como el pasado, uno quiere olvidar su pasado, etcétera, pero en un momento dado el pasado regresa, independientemente de lo que uno quiera, y lo toma en sus garras, y uno lo enfrenta o termina siendo revolcado por él. Así de sencillo. En tu opinión personal, Martín, ¿qué debería pasar con el sodalicio? Con una organización de características sectarias como esa. O sea, no debería existir. Así de sencillo, ¿no? Mm. O sea, el sodalicio no es no es un cuerpo sano que se ha enfermado, ¿ya? Sino que es un cadáver putrefacto al cual se han unido personas con buenas intenciones y con buena conciencia, que son, digo, la mayoría de los sodalites, pero que viven engañados y que a final de cuentas esa putrefacción termina por agarrarlos y hacerles daño. No hay salida. O sea, el sistema, o sea, ellos creen que con desaparecer a Figar y con desaparecer a Doy, que ya está, el asunto ya no se lee esos libros. Pero si sus textos dicen exactamente lo mismo que decían esos libros, las ideas son las mismas, la ideología es la misma. O sea, no han desaparecido. O sea, Figari y Doig son como dos fantasmas que siguen penando en esa mansión del sodalicio. Así no veo no veo otra salida. ¿Has tenido oportunidad de leer Siervas de la periodista chilena Camila Bustamante? Sí, por supuesto. ¿Y qué te ha No lo he podido parecido? leer, no lo he podido leer de un solo tirón. Ya imposible porque es un libro muy doloroso. Sí, me pasó lo mismo. Me ¿Ya? pasó lo mismo. Pero es exactamente la repetición del mismo esquema en un contexto de mujeres. Es ¿Ya? increíble la forma como se replica todo. E incluso hay un nivel de Y eso, controlismo que me parece, en algunos casos, más radical que en el propio sodalicio.
Sí, y eso que en el libro de Sierras no han aparecido algunos abusos que sí aparecen en el artículo de Ellis Allen. En Crux. Sí. Bueno, de hecho, yo creo que Camila Bustamante, porque que está recibiendo nuevas denuncias, no se libra de sacar una nueva edición ampliada, como nos pasó a Paolo Ugaz y a mí, ¿no? Bueno, Martín, oye, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, admiro tu resiliencia, toda mi solidaridad contigo siempre. Gracias. Un abrazo fuerte a la distancia y nada, seguiré de cerca, como siempre, todos tus posts en las líneas torcidas. Un fuerte abrazo desde Lima, o desde Muchas Mali. gracias. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.